En la Lisboa de los años 90, la ciudad fue sacudida por una serie de crímenes que parecían salidos de las pesadillas más oscuras. Un asesino desconocido, conocido como el Destripador de Lisboa, dejó su huella en las calles de la capital portuguesa. ¿Quién era este monstruo? ¿Qué lo motivaba a cometer semejantes atrocidades? Acompáñame en este viaje al corazón del misterio mientras exploramos uno de los casos más escalofriantes y misteriosos de la historia reciente. Bienvenidos a Crímenes del Mundo, donde hoy desentrañamos el enigma del Destripador de Lisboa. Atento que empieza el relato más escalofriante de la capital portuguesa. En la oscuridad de la Lisboa de principios de los años 90, una serie de crímenes escalofriantes sacudió la tranquilidad de la ciudad. Una sombra se deslizaba entre las calles, un espectro que parecía conocer el arte de desaparecer entre las sombras antes de que la luz de la justicia pudiera alcanzarlo. Se le conoció como el Destripador de Lisboa, y su historia ha quedado grabada en los rincones más oscuros de la memoria colectiva de la ciudad. Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás de esos crímenes horribles? Y más aún, ¿por qué sus actos siguen siendo un enigma más de 3 décadas después? El comienzo de la pesadilla, 1992. Todo comenzó en el invierno de 1992. Las primeras víctimas fueron mujeres solitarias, en su mayoría prostitutas, que fueron encontradas brutalmente asesinadas en distintas partes de Lisboa. Pero lo que hizo que estos crímenes fueran aún más aterradores no fue solo la forma en que las víctimas fueron atacadas, sino la extraña similitud entre los casos. Todos los asesinatos seguían un patrón. Las mujeres eran atacadas con un arma blanca, sus cuerpos desfigurados de una manera tan cruel que el cuerpo de la víctima quedaba irreconocible. No fue hasta que se descubrió el horror del modus operandi del asesino que el miedo se apoderó por completo de la ciudad. ¿Qué impulsaba a este hombre a cometer tales atrocidades? ¿Era la locura, una pasión enfermiza? O, tal vez, un deseo de control sobre la vida y la muerte. Lo cierto es que las autoridades no tardaron en ver un patrón y comenzaron a preguntarse si se trataba de un asesino en serie. De hecho, la policía hizo un vínculo con los crímenes que sucedieron entre 1992 y 1993. Un asesino que atacaba y desaparecía rápidamente, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos de terror y cuerpos mutilados. Un enigma profundo. A medida que pasaban los meses y las víctimas aumentaban, la policía se veía atrapada en un laberinto sin salida. El Destripador de Lisboa, como fue llamado por los medios de comunicación, parecía ser capaz de manipular la situación a su favor. Nadie sabía quién era, ni siquiera si se trataba de una sola persona. Las autoridades comenzaron a explorar varias teorías. ¿Estaba el asesino actuando solo o tenía cómplices? ¿Era un hombre que se había infiltrado en los bajos fondos de la ciudad o alguien que se mantenía al margen de la sociedad esperando el momento perfecto para atacar? En este punto, las preguntas comenzaban a multiplicarse. ¿Quién podría estar detrás de una mente tan perversa? Y, más aún, ¿por qué el Destripador de Lisboa escogió a sus víctimas, mujeres vulnerables que no podían defenderse? Cada nueva víctima parecía añadir un toque de misterio y horror, y la prensa no tardó en volverse un hervidero de rumores, especulaciones y teorías. Pero lo peor estaba por llegar. La escalofriante relación con Jack el Destripador. A medida que los crímenes se multiplicaban y las autoridades no lograban dar con el culpable, algunos periodistas comenzaron a comparar al asesino de Lisboa con un nombre que estaba grabado en la historia de la criminología, Jack el Destripador. ¿Podía ser que este hombre, este monstruo, se inspirara en el famoso asesino de Whitechapel? ¿Estaba tomando un ejemplo de otro monstruo que también desfiguró cuerpos en la neblinosa Londres del siglo XIX?
La comparación no tardó en saltar a los titulares, y el mito de El Destripador de Lisboa fue reforzado por la comparación con el más famoso asesino en serie de todos los tiempos. Pero, ¿cuánto de eso era real? ¿Era una simple coincidencia o había algo más oscuro en la conexión entre ambos casos? Aunque no se puede afirmar con certeza si la figura de Jack el Destripador tuvo algo que ver en los crímenes de Lisboa, la comparación alimentó la imaginación popular y el miedo aumentó en las calles de la ciudad. Pero, en lugar de claridad, surgió más incertidumbre. Antes de continuar, te invito a que conozcas este otro crimen. Para ello volamos a París. Ahí conocerás al monstruo de Montmartre. El modo de operar, un asesino meticuloso. Lo que realmente fascinaba a los investigadores era el modus operandi del asesino. Las víctimas no solo eran asesinadas de manera brutal, sino que el Destripador de Lisboa parecía ser increíblemente meticuloso. A menudo, las mujeres eran atacadas en zonas aisladas de la ciudad, pero lo que destacaba en cada crimen era el cuidado con el que se realizaba el ataque. El asesino no solo mataba, sino que se tomaba su tiempo para desfigurar los cuerpos y dejarlos en lugares donde parecían exhibirse como un macabro trofeo. Este comportamiento sugería una mente meticulosa, alguien que disfrutaba del control absoluto sobre sus víctimas, pero también sugería un conocimiento profundo de la ciudad y sus alrededores. ¿Era el asesino un habitante de Lisboa o alguien de fuera que conocía los rincones más oscuros de la urbe? ¿Había una razón detrás de su elección de víctimas o simplemente se trataba de una cuestión de oportunidad? Un legado de miedo y desconfianza. A lo largo de los años, los crímenes del Destripador de Lisboa se convirtieron en leyenda. Los medios de comunicación, la policía y la población general intentaban resolver el enigma, pero las respuestas nunca llegaron. Las investigaciones continuaron sin cesar, pero el rastro del asesino se desvaneció tan rápidamente como había comenzado. Las mujeres que fueron atacadas y asesinadas pasaron a ser solo una serie de nombres en una lista interminable, mientras que el Destripador permaneció en las sombras, esquivo y fuera del alcance de la ley. A lo largo de los años, los rumores sobre el asesino de Lisboa continuaron. Algunos sostenían que los crímenes eran obra de un solo hombre, mientras que otros sugerían que el Destripador podría haber tenido cómplices. Se barajaron varias teorías, desde que era un psicópata en serie, hasta que se trataba de un ritual vinculado a cultos oscuros. ¿Era el Destripador de Lisboa un simple asesino o algo mucho más siniestro? El misterio no resuelto. El caso nunca fue cerrado, y con el paso de los años, el Destripador de Lisboa desapareció de los titulares de prensa, como si la ciudad hubiera logrado escapar de su sombra. Sin embargo, las cicatrices de esos crímenes aún permanecen. El miedo a la oscuridad, el temor a las sombras que acechan en la esquina de la vista, nunca se desvaneció por completo. El caso quedó en la memoria de todos aquellos que vivieron en Lisboa en esa época, pero también fue olvidado por aquellos que nunca llegaron a conocer la pesadilla que acechó la ciudad. A día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Aunque algunas investigaciones han sugerido que se trató de un asesino en serie que operó en la ciudad en esos años, nunca se ha identificado al culpable. La pregunta persiste: ¿quién fue realmente el Destripador de Lisboa? ¿Fue una persona o varias? ¿Qué motivó sus crímenes? Y lo más inquietante de todo, ¿habrá sido realmente el final de la historia? ¿O simplemente estamos viviendo en una ciudad que aún guarda los secretos de un monstruo del pasado? La verdad, como siempre en los casos más oscuros, podría estar más cerca de lo que imaginamos. Pero, ¿quién tiene el valor de desentrañar este misterio? ¿Quién se atreverá a mirar en las sombras una vez más? El caso del Destripador de Lisboa sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.
¿Será posible que su historia haya llegado a su fin o aún hay secretos enterrados en las sombras de la ciudad? La verdad, quizás, nunca la sepamos. Si te ha intrigado este caso, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas los próximos crímenes que desvelaremos en Crímenes del Mundo. ¿Quién sabe qué oscuros misterios encontraremos a continuación?